inicio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, está escrito en el profeta Isaías: yo envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos. Juan bautizaba en el desierto, predicaba que se convirtieran y se bautizaran para que se le perdonasen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre, y proclamaba: detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco agacharme para desatarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy, al iniciar la segunda semana del tiempo de Adviento, nos fijamos en el segundo personaje. ¿Se acuerdan ustedes que el domingo pasado les hablé de 4 personajes de Adviento, verdad? Y les decía yo que el primer personaje es el profeta Isaías, que de alguna manera es el profeta de la profecía mesiánica, que es el profeta que anuncia la venida del Mesías. Les decía que el segundo personaje es Juan Bautista, y entonces hoy se nos presenta a Juan Bautista en el Evangelio de Marcos. Y quisiera yo detenerme en varios comentarios que nos ayuden a entender la palabra y que nos animen y que nos den fuerza en la vida diaria. El primer comentario es que te das cuenta que Marcos inicia su texto diciendo: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí ya tendríamos don Brandon como para quedarnos toda la mañana, porque inmediatamente ese comienzo nos hace pensar enseguida en el Génesis, en el Bereshit de Génesis. Lo que comienza es como una nueva creación. Lo que comienza es ese Dios que nos hace de nuevo. Ahí ya habría toda una experiencia de reflexión, porque en Jesús hay una creación nueva. Él es el hombre nuevo que hace nuevos a los hombres. Y ahí está en el comienzo. Hay toda una reminiscencia del relato del Génesis. Pero segundo, dice comienzo de la buena noticia, del Evangelio. Es decir, marca el carácter del trabajo de Jesús. Lo que se anuncia, lo que se proclama, porque son los verbos. Es una noticia, pero es una noticia buena. Es una buena noticia. De hecho, los verbos son los verbos de un periódico: proclamar, pregonar. Oiga, qué emocionante, porque lo que se anuncia es algo bello, algo bueno, algo encantador, algo que inspira una atmósfera de gozo. Y ahí hay una primera tarea. El Evangelio de Jesucristo no puede ser una tragedia, una desgracia, hay un dolor. No, es buena noticia. Y si es buena noticia, tiene que generar toda una atmósfera de gozo, de alegría. A nadie le dan una buena noticia y se amarga. Brandon, te acabas de ganar $100 millones. Se pone a llorar. Ay, no, lloraron. Tanta plata, ¿qué voy a hacer yo con tanta plata? Ay, no. Cierto que no, ¿verdad? La mitad que le den, ¿cierto? Con el 10% apenas. Dice que con el 10% hace fiesta. ¿Ah? Es eso, es una buena noticia. Qué emocionante, porque entonces nos dice que esa creación nueva, que se anuncia, que se proclama, viene a satisfacer, viene a restablecer, viene a bendecir a los hombres. Por eso el Evangelio es alegría. Por eso el Evangelio es alegría. Por eso nosotros no podemos olvidar la alegría. Por eso el Papa Francisco nos habló de la alegría, del gozo del Evangelio. Lo hemos vuelto muy triste, ¿tú sabes?
Lo hemos vuelto muy triste. Y no, es una alegría. ¿Y por qué es una alegría? Y entonces aquí me encuentro algo que quiero compartirlo con ustedes. ¿Por qué es una alegría? Porque es la acción de Dios que transforma las situaciones negativas del hombre y las llena de su misericordia, de su gracia, de su bendición. Ya sé por qué es una buena noticia. Es una buena noticia porque lo que anuncia es que Dios actúa en la vida de los hombres para que todas esas situaciones negativas, todas esas situaciones difíciles estén llenas de bendición, llenas de lo bueno. En el Evangelio de Lucas es todavía más claro, porque en el Evangelio de Lucas dicen: el ciego verá, el sordo escuchará, el paralítico caminará. ¿Qué mejor noticia para un ciego que va a ver? ¿Qué mejor noticia para un sordo que va a escuchar? ¿Qué mejor noticia para un paralítico que va a poder moverse? Eso es el Evangelio. El Evangelio es la acción de Dios que transforma lo negativo del hombre y lo incluye en su proyecto salvífico. Eso es fundamental. Entonces, es una creación nueva, es una buena noticia. Pero aquí llama la atención algo, y es que el contenido de la buena noticia es Jesús. En Marcos no dice cuál es la buena noticia, pero ¿cuál es la buena noticia? No, dice de Jesús. Buena noticia de Jesús. Es decir, la buena noticia es la persona de Jesús, porque Él es la manifestación de la acción poderosa del Padre en la historia de los hombres. No sé, pero eso es fascinante, porque gracias a eso tenemos esperanza. Gracias a eso confiamos y creemos. Y luego Marcos hace un resumen de su cristología. Mira, estamos apenas en la primera línea, ¿no? El comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Y ahí están los dos títulos cristológicos más importantes en el Evangelio de Marcos. Qué bueno escribir así, ¿verdad? Mire, si usted lee el Evangelio de Marcos, del capítulo 1 al capítulo 8, Jesús es Mesías. Y si usted del capítulo 8 y siguientes, 9 hasta el capítulo 16, Jesús es Hijo de Dios. Y eso que es la estructura de su Evangelio está dicho en el primer versículo del Evangelio. Claro, lo que dice es eso. Aquí en 8:29, ¿te acuerdas? Eso es en Cesarea de Filipo. Es cuando Jesús le pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el elegido. ¿De acuerdo? Y si quieres miras al final el 16, el 15:39 en la cruz. ¿Te acuerdas lo que dice el centurión romano? Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y date cuenta que los dos títulos como corresponden a dos experiencias de fe: a la experiencia judía, que esperan el Mesías, y Pedro, como el líder, como el representante, no sé cómo decirlo, de toda esa concepción, lo declara Mesías elegido. Pero para los que no son judíos, que te digan es Mesías, a ti como que no te cuadra, tú como que no entiendes mucho. A ti te dicen Jesús es Mesías y tú tienes que ir a estudiar todo el Antiguo Testamento para entender qué significa que Él sea Mesías. Entonces por eso Marcos lo ubica también como el Hijo de Dios, lo descubre como el Hijo de Dios. ¿Y quién es el que lo declara así? Un centurión romano, un militar romano. Declara: este es el Hijo de Dios, es decir, mi Señor, es decir, el dueño de mi vida. Ahí tendríamos como tres cosas para pensar y analizar. Una, dejarnos crear de nuevo por Él. Señor, créame de nuevo. Señor, hazme nuevo. Dos, Señor, tú tienes una buena noticia para mí. Que esa buena noticia acontezca
en mi vida. Y 3, tú eres mi Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Amén. Luego se nos presenta el personaje en cuestión. Y el personaje en cuestión es Juan el Bautista. Y es emocionante porque, como está en ese primer momento, en el primer momento de Jesús Mesías, dijimos que eran dos, a partir de los 2 títulos, 2 partes, y está en el primer momento de Jesús Mesías, lo tiene que ubicar en el contexto del Antiguo Testamento. Y no se te olvide que ellos esperaban a Elías, ¿o no? Para que llegara el Mesías primero tenía que venir Elías, ¿sí o no? Claro. Entonces, si Jesús es el Mesías, tiene que estar Elías antes. Y es donde nos presenta Juan el Bautista, que si tú te das cuenta, lo presenta con características de Elías. Lo primero que hace es ubicar el ministerio de Jesús con 2 textos del Antiguo Testamento. Perdón, el ministerio de Juan el Bautista con 2 textos del Antiguo Testamento. Dice claramente, son 2 textos que nosotros no podemos olvidar: Éxodo 20:23 y Isaías 40:3. La voz que clama en el desierto, y la otra afirmación clara que es: detrás de mí viene. Oiga, mis hermanos, es Elías, Juan el Bautista, y en él se está cumpliendo el plan de Dios. Y la hermenéutica que yo haría ahí, el análisis que yo haría ahí, es decir, Dios no improvisa. De las cosas más chéveres que a mí me gusta en la vida es que Dios no improvisa. A mucha gente le gusta improvisar. Sí. Y además que tienen capacidades para improvisar. Hay gente que improvisa y le sale perfecto, ¿verdad? Pero a mí me da miedo la gente que improvisa, porque uno no sabe el momento en el que le va a fallar. ¿Sí o no? Pues Dios no, Dios prepara. ¿Y cómo sé que Dios tiene un plan? ¿Y cómo sé que Dios prepara? Que lo que planeó se va cumpliendo. Y por eso Marcos hace hincapié en mostrarnos que el ministerio de Juan el Bautista está preparado por esas citas del Antiguo Testamento. Se puede leer desde esa clave del Antiguo Testamento. Pero aún más, a mí me parece emocionante. Lo caracteriza, le da características. Lo caracteriza primero donde habita. Donde habita en el desierto, que es el lugar del contacto con Dios, que es el lugar de la relación con Dios. Porque en el desierto no tienes tiempo. Bueno, ya ahora no, porque ahora alguien está en el desierto y lleva WhatsApp y lleva el móvil, y con el móvil hace maravillas. Pero en el desierto tú tenías la oportunidad de hacer intimidad con Dios, ¿sí o no? Porque ¿con quién hablabas? ¿Qué hacías en el desierto? Tenías que hablar con Dios. Por eso es que le dice: llévame al desierto, le decimos. Llévame al desierto y háblame al oído, como a Oseas. Oiga, es fundamental. El desierto es el lugar de la intimidad con Dios. Claro, también va a ser el lugar de la tentación, porque es el lugar en el que uno se va a encontrar con uno mismo. Y encontrándose con uno mismo, uno puede generar dudas y puede generar miedos, y pueden salírsele a uno los propios demonios, ¿verdad? Entonces, que quede claro, ¿dónde habita Juan? En el desierto. ¿Eso qué quiere significar? La intimidad con el dueño de la vida. Luego dice cuáles son sus hábitos. Si tú revisas, son los mismos hábitos del profeta Elías. Segunda de Reyes 1:8. Son los mismos hábitos de Elías. Actúa aún más como Malaquías, capítulo 3, versículo 23. Sus hábitos, los del profeta Elías. Su alimento, los de alguien que depende totalmente de Dios. Alguien que come saltamontes. En la costa diríamos paco paco. Oiga, ay, padre, ¿y de verdad comía paco paco? ¿Y qué se le come a un paco paco, padre? Hombre, esa no es la discusión. Lo que el texto quiere mostrar es que su dependencia es total de Dios. Total de Dios.
su actividad, predicar la conversión y bautizar en las aguas del Jordán. Oigan, mis hermanos, ese es Juan el Bautista. Ese es Juan el Bautista, que se nos vuelve modelo de vida a nosotros. Se nos vuelve modelo de vida. Ojalá tú y yo fuéramos tan dependientes de Dios como Juan el Bautista. Ojalá tú y yo tuviéramos la intimidad de Dios como Juan el Bautista. Y ojalá tú y yo ejerciéramos nuestro ministerio como Juan el Bautista. Pero me emociona lo que dice Juan de Jesús. Y quisiera quedarme allí. Lo que dice Juan de Jesús, y quisiera quedarme allí. Oiga, mis hermanos, lo primero que dice es que viene detrás de mí. Viene detrás de mí. De nuevo, se plantea el proyecto de Dios. Y es emocionante porque Juan no cree que él es el centro de la acción. Es emocionante porque Juan no cree que él es el Mesías, sino que es capaz de decir: detrás de mí viene el importante. Cuando hubiera sido uno de nosotros, dicen: ni miren para atrás, no vayan a mirar para atrás que llegué yo. Hubiera hecho todo el esfuerzo por tapar al que venía atrás. O sea que allí se expresa su ministerio. Entiende su ministerio. Entiende su ministerio. Pero donde me quería detener era en la expresión: es el más fuerte. El padre Fidel Oñoro, en el comentario que hace, dice algo que me gusta mucho y lo voy a leer. Dice: inicialmente la frase podría ser entendida como que Jesús es un profeta más poderoso que Juan. Sin embargo, dentro del mismo evangelio se nos da la pista: el fuerte es Satanás, el poder del mal que impide la realización del hombre, desdibujando su rostro y arrastrando en contravía el proyecto creador y salvífico de la humanidad. Si bien Satanás es fuerte, con el poder que todos hemos experimentado en la vida diaria del mal, aquí está uno que es más fuerte que él. Aquí hay uno que es más poderoso que él, que es capaz de someter al mal. Y yo creo que esa es la frase con la que nos debiéramos quedar. Y creo que es el mensaje de esta celebración hoy. No le tengas miedo al mal, porque Jesús es más fuerte que el mal. Jesús somete al mal. No le tengas miedo al mal. Jesús somete, vence, doblega al mal. Eso nos llena de esperanza. Yo creo que esa es la buena noticia. Yo creo que eso es lo que nos viene a decir Juan el Bautista. Yo creo que Juan el Bautista no solo nos dice que Dios cumple sus planes, no solo nos dice que Dios ha preparado un plan de salvación, sino que yo creo que nos viene a decir: hey, tengan esperanza, porque el que viene detrás de mí es más fuerte que el mal. Y todos nosotros hemos experimentado el mal. No necesitamos que nos hablen de cosas paranormales. Basta con el mal que experimentamos en la cotidianidad. Gente mentirosa, gente que engaña, gente que daña a los otros. Usted lo ha experimentado. No pienso en el mal así, pienso en un amigo suyo enseguida. Claro. No tiene uno que ponerse esotérico. No. Es la gente mala con la que uno se tropieza en la vida. Gente que engaña a los otros, gente que miente, gente que busca dividir, gente que busca su... Ese es el mal. No hay necesidad de buscar más. Ahí está. Ahí se manifiesta. Pero a ese mal no le puedes tener miedo, porque al que tú sigues es más poderoso que él. Al que tú sigues es más poderoso que él. Bendito sea Dios. Y yo quisiera que esa fuera nuestra reflexión hoy. Quisiera invitarlos a tener presente esa reflexión.
porque eso es lo que nos prepara para la Navidad en este tiempo de Adviento. Y creo que es la función de Juan el Bautista: proclamar, pregonar que Jesús es más fuerte que el mal. Que Jesús es más fuerte que el mal. Que Jesús de Nazaret, que quede claro que es el de Nazaret, que el Hijo de Dios, que el Mesías va a doblegar al mal. Amén. ¿Cuáles serán los males que tú quieres que sean doblegados en tu vida? Que a veces son tuyos y a veces son que no necesito estar poseído para hacer el mal, ¿oíste? Hay algunos que le quieren echar la culpa a todo lo malo que hacen a las posesiones. Sigue creyendo. Eres tú y yo que dejamos que dejamos que el mal entre en nuestro corazón. Eres tú y yo que dejamos que el mal se apodere de nosotros. ¿Cuáles serán los malos? ¿Cuáles serán las manifestaciones del mal que queremos que Jesús doblegue hoy en nuestra vida? Vamos a pedirle eso en silencio. Vamos a orar un momentito y vamos a clamar al Dios del cielo eso. Vamos a suplicarle a Él que en este momento en el que leemos el Evangelio y que entendemos que con Jesús hay una nueva creación y que entendemos que Jesús es una buena noticia, es decir, que Jesús es la acción transformadora del Padre de todas nuestras situaciones negativas, que Él, que es el Mesías, el elegido, el ungido, que Él, que es el Señor, el dueño del mundo, el Hijo de Dios. Y creamos en lo que anuncia Juan el Bautista, el nuevo Elías, ese hombre dependiente de Dios, ese hombre entregado a Dios, que proclama que no es Él el que ha de venir, sino que detrás viene el que merece todo honor y toda gloria, y que es el más fuerte. Quiero invitarte a que hagas esa oración en este momento. Dile: Señor Jesús, tú que eres el más fuerte, doblega la enfermedad. Tú que eres el más fuerte, doblega la mentira. Tú que eres el más fuerte, doblega esa violencia. Tú que eres el más fuerte, doblega la división. Tú que eres el más fuerte, actúa con tu poder, actúa con tu misericordia. Órale al Dios de la vida en este momento. Habla con Él en este momento. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde. Pon a mi boca un centinela que vigile mis palabras. No me dejes caer en la maldad, y no permitas que comparta los planes del malvado. Sálvame, Señor, por tu bondad. Sálvame, Señor, por tu bondad. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea mi oración como incienso en tu presencia, y mis manos como ofrenda de la tarde, y mis manos como ofrenda de la tarde.